rapidito sobre la balanza de pagos. Como hemos dicho, ¿no? Tenemos un concepto que nos da el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. ¿Qué nos dice el Fondo Monetario Internacional? Que la balanza de pagos es un estado estadístico que resume sistemáticamente para un periodo específico dado las transacciones entre una economía y el resto del mundo. ¿Ya? Pero ese es un concepto de fondo. ¿Qué otro concepto hemos dado nosotros? Hemos dicho que la balanza de pagos es un resumen de las transacciones de un país con el resto del mundo. Hemos dicho que su objetivo es informar al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudarlo a formular políticas monetarias, fiscales y comunitarias. Entonces, yo les he dado un concepto también personal, que sería como un símil, ¿no? Que la balanza de pagos podríamos decir que son como los estados financieros, pero de un país, ¿no? Doctora, pero los ministerios tienen estados financieros, las municipalidades tienen estados financieros, los gobiernos regionales tienen estados financieros, sí, pero esos son ya estados financieros sobre un determinado presupuesto específico, no es de todo el país. De todo el país, ¿dónde se ve? ¿Dónde vemos cómo está el país económicamente? Ahí, en la balanza de pagos. En la balanza de pagos. Si yo asumo como presidente, a ver, tráigame la balanza de pagos, quiero conversar con el ministro de Economía, quiero ver cómo estamos. Doctora, pero eso ¿dónde se ve? ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde lo podemos ver? Ah, muy bien. Eso lo podemos ver acá. Ustedes se pueden suscribir al boletín. Se pueden suscribir al boletín del BCR. Por acá. Miren, ustedes se pueden suscribir al boletín del BCRP. Entonces aquí, por ejemplo, el boletín nos va a dar información sobre cómo está evolucionando el país. Nos da, por ejemplo, la inflación de octubre. Ah, doctora, qué interesante. A ver, vamos a ver. No found. Vamos a ver. No está ingresando. A ver, vamos a ver. Expectativas macroeconómicas de octubre. Ah, qué raro, no está ingresando. Vamos a ingresar a otro boletín, pero miren, toda esta información te da inflación, expectativas macroeconómicas, tasa de interés interbancaria, que hemos visto nosotros, operaciones del BCRP, curvas de rendimiento, bonos del Tesoro Público. Tenemos ahora nosotros nuestros bonos, porque ustedes ya saben que han sido emitidos con la ex ministra de Economía, ¿cómo se llama? Alba. María Antonieta Alba. Ah, exacto, María Antonieta Alba, ¿no? Con ella Perú ha, digamos, debutado, difundido bonos, ¿no? Y que tuvieron muy buena acogida. Y tenemos una deuda grande, ¿no? Reservas internacionales, mercados internacionales, ¿no? Y también tenemos índices de la bolsa de valores, ¿no? Acá, miren, cuando yo he querido ingresar a una pestaña independiente, no he estado ingresando, ¿no? Me sale no found. Pero si bajamos el archivo del correo, nos da acá la inflación, ¿no? ¿Cuánto nos dice que está la inflación de octubre? A ver. ¿Qué nos dice de octubre? A ver, Cuadra. ¿Cuadra se fue? Se descuadró. Se descuadró. A ver, la señorita de la Cruz. Lea lo que dice el texto. No le pido que vea los números. El texto. Fuerte. Ya ven, esos lentes hay que cambiar. Entonces ahora a ver el cuadrito, ¿dónde ubica esos números? A ver, usted ya lo puede ver, ya los visualizó.
aquí, ¿ya? Acá te dice, ¿en cuánto ha estado entonces la inflación en octubre? Ustedes están al día, nuevitos, nadie la sabe. Pregunten, salgan afuera y pregunten, ¿cuánto ha sido la inflación de octubre? A ver quién les dice, solamente en este salón. ¿Ya? ¿Cuánto ha sido la inflación de octubre? ¿Cuánto ha sido la inflación de octubre? Flores Garavito, máximo. 1.35%. Muy bien, 1.35. 1.35. Doctora, pero ¿y eso que decían anteriormente que estábamos en 8, en 9, en 6? Ya pasó. Claro, Ya pasó. ¿Y cuál es el rango meta? ¿Qué hemos conversado? ¿Cuál es el rango meta de la inflación del Perú? 2.5. ¿Ah? 2.5. ¿Cuál es el rango meta? Rango meta. Hay un rango, Entre uno, es decir, uno y un dos. parámetro. 1 y 3. Exacto, entre 1 y 3. Muy bien, ya Entre despertó uno la y señora. Punto para usted y para la vida. Son puntos vida, vamos a llamarle así, puntos vida. Bien, entonces ustedes se pueden suscribir a este boletín y pueden recibir esta información. Aquí en este boletín no tenemos ahorita información sobre la balanza de pagos, que es lo que queremos ver, pero vamos a buscar otro. Ya vamos a buscar otro, pero así con este tipo de información ustedes pueden recibir. Acá tenemos la tasa interbancaria. A ver, ¿cuánto estará la tasa interbancaria? No quiere ingresar de eso. Vamos a ver. Curvas de rendimiento, reservas. Vamos a ver cuánto está la tasa interbancaria. ¿Qué dice la tasa interbancaria? A ver, lea el texto. Acá tengo a Alexis Young. A ver, lee el texto. Tasa de interés interbancaria en soles. Del 23 al 29 de octubre del 2025, la tasa de interés interbancaria en promedio en soles y en dólares fue 4.25% anual. Al 29 de octubre del 2025, la tasa de interés de referencia corporativa a 90 días, la que se todas las empresas de menor riesgo, en soles fue 4.87% anual y en dólares 4.9%. Muy bien. ¿Qué te parece, Axel? ¿No? Alexa. Alexis, ¿qué te parece? ¿Te gusta esa tasa o no? Ya, pero esta es la tasa de interés interbancaria. ¿Esa tasa de interés interbancaria para quién es? Para Entre entidades. Entre Entidades financieras. bancarias. Ajá. Entre entidades bancarias, financieras. Ah, doctora, eso entonces, ¿a mí no me van a dar esa tasa? No, a nosotros no. para personas. Exacto. Ahora, ¿cuánto están las tasas normalmente en el mercado? Sobre 10. Ahorita, 10. ¿cuánto están? Dependiendo, sobre 10. Pero por lo menos, pongámosle de 10 para arriba. 10 para arriba. Entre 10 y 20 dependiendo del tipo de crédito, ¿cierto? Entonces, Bien. como ustedes ven, estas tasas interbancarias son muy inferiores a las que se cobran al Público. usuario final. Final. Son muy inferiores. Acá tiene, ¿cuánto es? 4,25 o 4.25, ¿no? Esa es la tasa. Esa es la tasa interbancaria. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la tasa interbancaria. Ya vamos a buscar nuestra balanza de pagos. Liquidez y crédito, tasa, curvas de rendimiento, reservas internacionales. ¿Y la balanza de pagos es anual? No, también se hace trimestral. No, se va revisando. Operaciones del sector público no financiero. Miren, Producto Bruto Interno de agosto. Ah, no va a salir. Producto Bruto Interno de agosto. Operaciones del sector público no financiero. Sector público no financiero. ¿Eh? Acá están todas las operaciones del sector público no financiero, mapeadas. ¿No? ¿Quiénes son sector público no financiero? Sistema 2. No. Sí están dentro del sistema 2, pero ¿quiénes serían los que están en el sistema público no financiero? Los que transan bien eso, ¿no? Es, lo que te pasa es que te dicen público. Público no financiero. Los sectores. Sí, exacto. Los gobiernos nacional, agro, regional son sector público no minería. financiero, porque ellos no están en el sistema financiero.
están en el sistema 2, pero son no financieros, son entidades públicas, no financieras. A ver el Producto Bruto, Alexis, ya que has leído muy bien. El Producto Interno PBI creció 3.2% interanual en agosto. Crecimiento similar en los primeros 8 meses del año 3.3%. Los sectores primarios crecieron 1.7% en el mes, destacando el sector agropecuario 6.4%, con unas mejoras condiciones climáticas que supone un cambio de 1.8%. El PBI no primario creció 3.6% en agosto y en todas las categorías. Destacaban los sectores construcción 3.8%, comercio 3.8% y servicios 3.9%. En particular los servicios de transporte a empresas y de administración pública. Claro, el transporte se está moviendo mucho más hoy en día, ¿no? Entonces, acá nos dice el Producto Bruto Interno, ¿eh? Pueden sacar esta cifra de acá también del boletín, lo pueden buscar también, contrastar con lo que dice el INEI, ¿no? Pero acá, ¿qué cosa nos está diciendo? De que, bueno, las cosas han estado más o menos iguales, ¿no? O sea, no ha habido, digamos, una cuestión sustancial, ¿no? Acá volvemos a ver las tasas interbancarias que están más o menos así, ¿no? En el mismo valor que hemos revisado. Ahí está. Aquí tenemos, por ejemplo, la balanza comercial de julio. ¿Ya? Acá está. Pero no. Ah, sí, ingresó. Ahí está. Tenemos la balanza. Esta vez ingresó. ¿Ves? Ahí tiene todo el boletín, lo pueden imprimir, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Ahí se ve más raro. ¿Qué dice de la balanza de julio, Alexis? No te distraigas, no te distraigas. En términos mensuales, el superávit comercial de bienes alcanzó los 2.103 millones de dólares en julio. En el mes bajo análisis, las exportaciones sumaron 7.188 millones de dólares, superiores en 4.3% con relación a julio de 2024. Luego el crecimiento de los precios promedio de exportación en 11.6%. Principalmente productos mineros, efecto que fue parcialmente compensado por la caída de 6.6% del volumen promedio de exportación, con problemas en el embarque de cobre y menores ventas de petróleo. ¿Alguna vez ustedes habían visto una balanza comercial? Acá les presento, ¿no? Siempre hay una primera vez. Ahí está la balanza comercial. ¿Habías visto tú, David? No, no. Me alegra que sea tu primera vez. ¿Ah? Alexis, ¿tú habías visto? Esa es una balanza comercial. Balanza de pagos. Lo que pasa, la balanza de pagos tiene 3 balancitas, o subbalanzas. Una es la balanza justo de bienes y servicios, que es esta, la balanza comercial. La otra balanza es la de capital, y la otra es de financiamiento. La balanza de pagos es la mamá y los demás. Podrías, Y si este tú sí quieres, es hijo de hijo. interpretarlo así, ¿no? Pero yo donde veo eso en cifras, en números, aquí. Porque en nuestra diapositiva nosotros hemos visto nada más así, un dibujito, ¿no? Sí, esta es la que están aquí. Cuenta corriente, o que es la balanza de bienes y servicios, o balanza comercial, que es esta. La cuenta financiera o capital y la de financiamiento excepcional. Esas son las 3 balanzas. Doctora, pero ¿cómo 3 van a ser 1? Es como la Trinidad, ¿no? ¿No dicen? ¿Cómo es la Trinidad los católicos? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo es la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. ¿Y qué te dicen? Que todo es uno solo. Uno solo, unidad. Ya, igualito acá. Es uno solo. No se desliga. Sin embargo, podemos hacer una evaluación y un análisis de cada uno. Me dejo entender. Entonces, yo no puedo decir, doctora, pero ahí son varias balanzas. No, es una sola. Esa es la balanza de pago. La balanza de pago son esas 3 balanzas que le comprenden, que le constituyen. Y una de ellas, la más importante, a que a todo el mundo le interesa, le importa cuál
esta balanza comercial o balanza de bienes y servicios. Porque aquí, ¿qué cosa se ve? Las exportaciones y las importaciones. ¿Ven? Y esto de acá, ¿qué cosas son estas cifras? Es toda la información que ha logrado el Estado peruano recopilar. ¿De dónde saca eso, doctor, el Estado? ¿De dónde? ¿Quién está? No he visto a los encuestadores o los censadores. Todo el mundo está siempre recopilando información. Cuando ustedes van a las notarías, nos dicen, ¿de dónde sacó ese dinero para hacer esta transacción? ¿De dónde sacó para constituir su empresa? ¿Ustedes no llenan un formato? Sí. Sí. Entonces el notario está levantando información. Toda la información del dinero que está circulando está registrada. Obviamente hay cifras que no están registradas, pero todo está registrado. Entonces, aquí, productos tradicionales está registrado. Productos no tradicionales también, otros. Bienes de consumo, insumos, bienes de capital. Y acá nos da una resta. ¿Qué cosa se resta? A ver, resta ahí, tú Alexis, ¿qué estás haciendo con tu celular? Resta las exportaciones menos las importaciones. ¿Cuánto te sale? Dice 6.892 menos 4.542. ¿Está bien entonces lo que ha hecho el BCR o no? Sí, está bien. ¿Ya? Doctora, ¿y se puede equivocar? ¿Tú qué dices, Alexis? Sí, sí se pueden equivocar. Por eso ustedes tienen que saber cómo se llega a esos resultados. Es simplemente, aquí están datos. Doctora, ¿y dónde salió esos 5.061? ¿De dónde salió? Eso es dato. Si nosotros quisiéramos saber el detalle de estos productos tradicionales, ¿qué hacemos? Acá tenemos una cita que dice 1. ¿Qué dice ahí Alexis, abajo, en el 1? ¿No ves? Tú, a ver, la que está acá con faros. Fabiola, ¿no? Fiorella. No, aquí el 1. ¿Qué dice? Nada. Ya están graves, ¿eh? Mucha pantalla. Las exportaciones de cobre, zinc y molibdeno se han estimado sobre la base de las exportaciones reportadas al MINEM en los casos de empresas que, habiendo realizado embarques, aún no figuran en el registro de exportación. ¿Ve? ¿De dónde sacó esa información? De SUNAT y BCR. Entonces acá te está explicando algo de cómo se ha obtenido este dato. Pero todas estas cifras de acá son datos. Pero si yo soy ministro, por ejemplo, de Economía, o de repente estoy trabajando también en Comercio Exterior, o estoy trabajando de repente también incluso en el Ministerio de la Producción, puedo querer saber de lo que me compete cómo se está constituyendo y recopilando esta información. Porque todo eso va a influir en ¿qué? Hemos dicho que la balanza de pagos influye en 3 aspectos, ¿no? Hemos dicho, uno de esos aspectos es las políticas monetarias, fiscales y comerciales. La manera como yo incorporo mi información y cómo eso va a mostrar las cifras sobre mí al exterior va a influir en esto, ¿no? En mis políticas monetarias, fiscales y comerciales. Entonces, por eso es importante y cada sector tiene que entender todo esto, ¿no? Tiene que entender esto. Y aquí ya hay un disgregado, ¿no? De exportaciones por grupo de productos. Entonces, si no le dijéramos balanza comercial, ¿qué le podríamos decir? Que es un cuadrito, ¿no? Ustedes dijeran, doctora, pero ahí yo veo un cuadrito. Es un cuadrito, ¿no? Estos cuadros demostrativos son parecidos a los estados financieros. ¿Han visto ustedes un estado financiero? Yo les he mostrado, por ejemplo, a los que han estado, ¿no? El estado financiero de BCRP. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿No se acuerdan? Miren, por ejemplo, acá tenemos del 2024. ¿No? Y lo ha hecho PricewaterhouseCoopers. Ahí tiene el estado de situación financiera del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ven? Entonces, ¿se parece o no al otro cuadrito que hemos estado viendo? Vamos a cerrar esto.
parece a esto o no? ¿Sí se parece, no? Porque es un cuadrito, está sumando, está totalizando, está restando. Aquí, de igual manera. Pero no es igual, ¿no? Simplemente pareciera, de manera general, descriptiva, pareciera. Pero este es un estado financiero. Por eso es que cuando yo les digo, un concepto personal es que la balanza de pagos es como si fuera, pero no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque se parecen. Si yo entro aquí y veo, pareciera, ¿no? Como una rendición de cuentas, ¿no? Algo así. Y este es el estado financiero del Banco Central de Reserva. Cada uno de estos nombrecitos que están acá se llaman cuentas, ¿no? Y justamente aquí también hay una totalización. Hay una totalización. Esto, cada cuenta tiene al frente una cifra, y esa cifra es un dato. ¿Cómo se ha obtenido ese dato? Hay todo un proceso. A ese proceso de cómo se obtiene cada dato se llama el proceso contable. Hay un proceso, ¿no? Y para eso hay normas. Hay normas. Entonces, doctora, pero la contabilidad, si trabaja con normas, ¿por qué los abogados no estamos estudiando esas normas contables? A ver qué dice de la Cruz, que está bien concentrado. ¿Ah? Claro, tengo que repetir porque estás bien concentrado. ¿Por qué si decimos que la contabilidad tiene normas y se basa en normas para estructurarse, para hacer su proceso contable, por qué los abogados no estamos estudiando esas normas contables? No, pero está hablando de normas. La contabilidad no es competencia nuestra. Podemos saber con una persona de supervisión. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice su intuición? ¿Cómo? De repente, por lo que ustedes dicen, pues doctora, no, yo no veo números, yo soy abogado. ¿Ah? Es de derecho, pero no vemos. Ajá. Así dicen, ¿no? Entonces, de repente por eso. Porque realmente tiene cantidad de implicancias, ¿o no? ¿Mm? En realidad van de la mano. ¿Ah? En realidad el derecho con la contabilidad sí Van de la mano y tiene cantidad de implicancias legales, incluso la economía también. Por eso en una parte de la clase del primer bloque dijimos, economía, derecho, contabilidad, no se desligan, Claro. ¿no? Miren, acá para que resuelva la señorita de la Cruz, a ver, acérquese y lea, venga. ¿Qué dice? Estamos acá en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ah? ¿Qué dice? A ver, el joven que está, a ver, ya se fue ya. Fabiola, tú a ver, Fiorella. A ver, fuerte, para tus compañeros, a ver. No, lea el título, pues, ¿qué dice? Ajá.
nomás lo vamos a dejar porque está sufriendo mucho. Ya. Dice, acuérdense chicos siempre de referirse a los números conforme es el número. Eso es un error que se ve en las audiencias, en las elocuciones de los abogados, ¿no? Los números se leen también, existe la lectura de números y hay que hacer una correcta lectura de números. Si la ley dice 24.680, ¿por qué leen ley 24680? ¿Ah? No es costumbre, eso es mala costumbre. Los números hay que leerlos. Puede haber una diferencia, ¿no? Por ejemplo, mi colegiatura de abogada es 41.256, pero cuando los abogados se identifican dicen 41256. No, ese no es el número. Ojo, yo los voy a encontrar en alguna audiencia y se expresan mal, voy a poner mi cara de molestia. ¿Ya? Entonces tienen que expresarse adecuadamente, señalar los números como son. Y eso también es una pregunta que hemos dicho que viene en el examen. Tienen que saber expresar los números de acuerdo a cómo son. Si yo les digo señalen el presupuesto en números y letras, tienen que saber. ¿Ya? Entonces, vamos a leer el último párrafo que es la conclusión del aporte que aquí da. Este es un aporte sobre el derecho contable, que es lo que yo le preguntaba a la señorita. Y aquí nos dice, así, la variedad y profusión de normas legales y administrativas en lo contable hacen necesario hallar la piedra de toque que permita mensurar no el peso o valor de piedras preciosas y metales, sino el de la contabilidad como especialización del derecho para su reconocimiento como tal y con ello su materialización como rama del derecho o derecho contable, su inserción en el currículum universitario, en la acreditación profesional, su difusión y obligatoriedad de permanente actualización. Doctora, pero yo no quiero estudiar eso. Bueno, es lo que se viene. ¿Por qué? Porque ya no se puede vivir, digamos, en compartimentos estancos. Hoy en día está regresando lo que se llama la multidisciplinariedad. Y esto me parece que es del año 2019. Yo no lo he dicho, yo solamente lo he leído. Eso es, y está en una página institucional, ¿no? Entonces ahí lo tienen para que de repente si alguien quiere orientarse por ahí, por esta especialidad, tienen digamos, un campo poco explorado, que ya está viniendo y que poco a poco se va a ir asentando. Y los primeros que estén van a poder ser los líderes en esa rama, ¿no? Bien. Entonces, chicos, sobre la balanza de pagos, ahí lo dejamos, es la primera parte que desde ahí hay que estudiar, hay que repasar para el examen final, ¿ya? Esta pregunta también hemos dicho que viene en el examen final, ya hemos dicho cuál es la respuesta, está grabado en la clase, porque justo nos tocó virtual para suerte de ustedes, ¿no? Para fortuna de ustedes. Entonces tienen que responder lo que se indicó en la clase virtual. Doctora, pero yo puse lo que estaba en la diapositiva. Qué pena, tiene 0. Porque ya se dijo cuál era la respuesta. ¿Ya? Doctora, pero no vale, estoy diciendo lo mismo. No, ya se advirtió. ¿Ya? Ahora, el presupuesto público, ¿no? De repente por ahí vamos a indagar quizás cómo está organizado el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Ya, ¿qué cosa es el presupuesto público? No. Porque ya eso ustedes lo tienen claro. Acá tenemos un concepto bastante, digamos, podría decir recargado. Es un concepto del Ministerio de Economía y Finanzas, está en su página web, ¿no? Pero sí es importante que conozcamos el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? ¿Quiénes integran? ¿Quiénes son los entes? ¿Quiénes están ahí, no? Luego, de repente también el importante los principios, ¿no? Del Sistema Nacional de Presupuesto. El equilibrio, por ejemplo, que hemos mencionado bastante, ¿no? El equilibrio presupuestario, ¿no? Y que algunos en el examen anterior, la mayoría, no supo sustentar, ¿no? No supo sustentar el equilibrio presupuestario. ¿Qué más? El crédito presupuestario también, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque el crédito presupuestario
nos habla de la dotación de recursos. En el sistema público se habla mucho de lo que es, si yo quiero de repente hacer una gestión y tengo ya mi presupuesto determinado, me van a preguntar, pero ese presupuesto está programado, ¿tiene crédito presupuestario? ¿Qué me quieren decir con eso? Si tiene una dotación ya asignada de dinero. Entonces, cuando usted le digan crédito presupuestario, quiere decir que una dotación de dinero que ya te asignan. ¿Ya? Entonces, es importante el crédito presupuestario porque es una herramienta, lenguaje que se utiliza mucho en el sector público. Entonces, ustedes lo tienen que comprender muy bien. Luego está la diferencia entre ingresos y gastos. Como ustedes han visto, incluso sus compañeras que expusieron hablaron de ingresos corrientes. Hay también gastos corrientes. Entonces hay una diferenciación. En ingresos hay tipos de ingresos. En gastos hay tipos de gastos. Y cada uno de ellos tiene una connotación diferente, ¿no? Acá nosotros en la diapositiva y en la clase hemos hablado de una estructura de ingresos de un profesor de la Universidad San Marcos que se llama Walter Andía. Él nos da una clasificación económica por fuente de financiamiento y por genérica de ingresos. Ese es su planteamiento que él ha dado, ¿no? Y bueno, es una forma también de estructurar los tipos de ingresos. Pero hay autores que simplemente te ponen la lista de los tipos de ingresos y ya, no lo clasifican. Pero él, por ejemplo, lo está clasificando en 3, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el desagregado de la clasificación económica, ¿no? Luego la clasificación por fuente de financiamiento, ahí por ejemplo están los recursos ordinarios, y la clasificación por genérica de ingreso, ¿no? Esa es la clasificación que hace este profesor. Pero, doctora, no le quiero poner ninguna clasificación. Esa es una lista corrida de todo, y esos serían todos los tipos de ingresos para el sector público que podemos identificar. Doctora, ¿y puede haber algún ingreso que no tenga ahí una clasificación, que no esté? Sí, siempre hay, siempre puede haber, ¿no? Igual también para el gasto. Por eso es que a veces ya en el estado financiero se pone, ¿no? Otros ingresos por, digamos, intereses, porque no son los intereses de repente programados, sino por otro tipo. Entonces se pone ahí y se define y se sustenta, ¿no? Cada una de las cifras que están planteadas, plasmadas en el estado financiero, tiene un correlato documental. No es que yo voy a agarrar y poner en mi presupuesto una cantidad X y eso no tiene un correlato, tiene un sustento. Nosotros hemos visto en la consulta amigable, ¿no? Presupuesto de apertura, presupuesto modificado, ¿cierto? Pero eso tiene todo un correlato. Para haber llegado a esa cifra hay todo un correlato documental, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en mente. No es la cifra nada más. Hay detrás todo un procedimiento, todos los documentos que ustedes han visto cuando han hecho su trabajo final, ¿ya? Luego están los gastos, como hemos dicho, ¿ya? Los gastos. Y acá también este profesor nos hace una clasificación en 4 grandes rubros, ¿no? Institucional, programática, económica y geográfica, ¿no? Y de ahí ya hace su desagregado. ¿Ya? Entonces, eso también hay que repasarlo, porque de repente por ahí viene una que otra pregunta sobre esto. ¿Ya? Luego están las etapas del proceso presupuestario. Que hemos dicho, pero ahí sí vamos a entrar un ratito acá, la consulta amigable. En las etapas del proceso presupuestario son estas que ustedes pueden ver acá, ¿no? La programación y formulación, la aprobación, la ejecución y seguimiento, ¿no? Actualmente, ¿en qué etapa estamos? Para el presupuesto 2026. Ejecución todavía. ¿Ah? Estamos terminando la ejecución. No. ¿En qué etapa estamos? Para el 2026. En el del 2025 sí, estamos ya en ejecución y seguimiento todavía, porque todavía no ha cerrado el año.
Ya estamos terminando la aprobación, pues, ¿no? Exacto, estaríamos en aprobación, Sí, estamos porque en todavía aprobación. tampoco no se ha terminado. Ujú. Ya está el proyecto de ley, pero todavía no está en aprobación. Entonces, estas son las etapas, ¿no? Programación y formulación, aprobación, ejecución y seguimiento y evaluación. Eso también hay que tenerlo claro, las etapas, ¿no? Nosotros hemos revisado la consulta del gasto y hemos entrado a hacer una consulta diaria. Doctora, ¿y también puede consultarse el ingreso? Sí, también se puede consultar el ingreso. ¿Ya? Entramos a la parte de lo que son ingresos, pero acá ¿no? Vamos a entrar a gasto. Y solamente nosotros hemos trabajado gasto, pero también podrían chequear ustedes el tema de ingreso. ¿Ya? Entonces aquí entramos a gasto. Entramos a gasto y tenemos acá todo nuestro presupuesto total del año 2025. ¿A cuánto asciende nuestro presupuesto en 2025? ¿Se puede ver ahí? A ver, el joven que está al fondo con su Coca-Cola, usted. ¿Cuánto es el presupuesto que está acá? Acá donde está la manito. ¿No ve? A ver, vamos a ponerlo más grande. A ver. ¿Y ahí? ¿Puede ver? Es ese, el primero. ¿Cuánto es? ¿No ve? No, pues completo, tienen que leer, ya hemos dicho, las cifras tienen que leerlo completo. Armando, a ver, ya vino Armando, a ver. 251.201.045.175. Exacto, ¿ya? Entonces hay que leerlo. Doctora, pero nosotros, los abogados, estamos en el Congreso, nosotros aprobamos el presupuesto y ustedes cuando van a leer, no sé, no veo. No, pues no. ¿Ah? Bueno, no sé, ¿qué actividades harás así con esos lentes de repuesto? No sé cómo estarán otras situaciones. Que hay que hacer con una buena vista, ¿no? Cualquier cuestión diaria, ¿no? Bien, entonces aquí, en esta parte, chicos, estudien esto, ¿no? Porque acá tenemos la clasificación. Por ejemplo, en el PIA, ¿no? Acá nos da qué cosa es el PIA, nos dice qué cosa es el PIN, ¿no? Nos dice qué cosa es el PIN, acá tenemos también la certificación, el compromiso anual y luego la ejecución, ¿no? Entonces es importante que podamos repasar esas etapas, ¿no? El compromiso anual, hemos dicho, ¿no? ¿En qué momento pasa ya a ser una obligación exigible? ¿No? ¿Cuándo pasa a ser una obligación exigible? ¿Cuándo ya tenemos la obligación? Y ojo que eso es un problema recurrente, porque digamos yo como municipalidad, mientras no tenga de repente aprobado ya el presupuesto, no tengo certificación, no se ha dado el compromiso, entonces hasta ahí todavía de repente no tengo obligación. Pero sin embargo de repente ya vino la empresa proveedora y me está haciendo juicio. Entonces ustedes ahí tienen, si ustedes distinguen claramente las etapas, van a poder decir no, aún no estaba en la etapa que la obligación se convierte en exigible. Entonces, motivo por el cual no se ha previsto todavía el pago para esa empresa proveedora. ¿Ya? Entonces tienen que repasar esta parte. ¿Ya? Estamos ahorita en 75.1%, dice, de avance ejecución presupuestal del año 2025. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Los indicadores de niveles de desarrollo. Ahí hemos dicho también una pregunta, ¿no? Hemos dicho una pregunta sobre los indicadores. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda?
hemos dicho una pregunta sobre los indicadores en el salón y hemos dado la respuesta también. Bueno, los que han venido no se acuerdan. Espero que los que no hayan venido se acuerden. Bueno, habíamos dicho que es importante ver, por ejemplo, para los indicadores económicos, aspectos como cuánto es el ingreso per cápita, el grado de industrialización, el nivel de producción, el capital de inversión, el volumen de la carga transportada, el consumo de calorías, todo eso. O sea, también nos van evaluando, nos van monitoreando por la cantidad de ciertos consumos que hacemos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso también hay unas métricas para países desarrollados y otras métricas para países en vías de desarrollo. Entonces, sobre eso hemos dicho, ¿no? Entonces, básicamente, repasar este cuadrito, ¿no? Luego, en cuanto al Sistema Nacional de Endeudamiento Público, operaciones y deudas, procesos de aprobaciones, ¿no? Esto del sistema de endeudamiento público, básicamente repasar esta parte para ver cuál es su objetivo, ¿no? Por ejemplo, el servicio a la ciudadanía, que debe ser descentralizado y desconcentrado, transparente y también fiscalmente equilibrado, ¿no? Es decir, que no puede haber compromisos si es que no tenemos un respaldo de con qué se va a pagar. ¿Ya? Siempre tiene que haber eso, ¿no? Y eso es lo que hemos conversado con el informe, que había el informe macroeconómico multianual, que había sido criticado por el Consejo Fiscal, ¿no? Porque se había sustentado gastos con posibles ingresos, que esos ingresos eran criticados, porque se decía, si no estás promoviendo la inversión, ¿cómo vas a lograr ese ingreso? Que tú me dices que está respaldando ese gasto, ¿no? Entonces ahí es donde el Consejo Fiscal estaba siendo crítico en este informe multianual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es importante evaluar el endeudamiento público, cómo estamos. Aún así, el Perú tiene menos deuda que Colombia, tiene menos deuda que México. El Perú está menos endeudado que esos países. O sea que, doctora, yo pensaba que nosotros éramos de lo peor. No, no es así. No es así. Nuestra moneda es una de las monedas más fuertes, más duras de toda Sudamérica. Y incluso en Bolivia están ahorrando en soles. Ahora que han tenido ya su cambio de presidente, bueno, hay mucha expectativa sobre lo que viene, pero igual recién está comenzando, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve todo eso. Pero el Perú tiene menos deuda. Hemos comentado también que Japón es uno de los países más endeudados del mundo y que financia su deuda no con capital extranjero, sino con el propio capital de sus ciudadanos, porque los japoneses son muy ahorradores. Pero si le preguntas al peruano cuánto tiene de ahorro, poco, ¿no? Bueno, en cuanto a la política fiscal, la hacienda pública y la política tributaria, lo hemos tocado de manera, digamos, como un caso dentro de lo que hemos analizado en el informe del Consejo Fiscal y en el informe macroeconómico multianual, ¿no? Pero acá vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que las reglas de lo que es la política fiscal se iniciaron en el Perú en el 2001, en el marco de una ley de prudencia y transparencia fiscal que establecía un compromiso con un resultado fiscal equilibrado en el ciclo mediante la implementación de dos reglas fiscales complementarias. La primera, un déficit fiscal del sector público de 1% del PBI, limitante en épocas no tan buenas, y un techo al incremento anual del gasto de consumo que tenía por fin reducir la proclicidad en épocas buenas, ¿no? Entonces, acuérdense que hemos dicho qué cosa es una política, para cuando de repente no, ¿qué será política? La política es una norma, Entonces, como ustedes ven acá, cuando yo les digo hay dos reglas para
es un límite al déficit fiscal y además un techo al incremento anual del gasto. O sea que, doctora, entonces no pueden gastar lo que quieran los ministros, no, las autoridades no, hay un techo, ¿no? Y eso se tiene que respetar, ¿no? Entonces, ha habido también críticas, ustedes lo habrán escuchado en las noticias, de que no hemos estado respetando el límite de déficit fiscal. Y por norma, el año pasado se ha incrementado. Es decir, uy, no lo puedo cumplir, entonces saco una norma y lo aumento. No lo puedo cumplir, saco otra norma y lo aumento. Eso fue bastante criticado el año pasado. Felizmente que ahora, este año no se está repitiendo, pero el año pasado sí fue hasta en 2 oportunidades. ¿Ya? Y bueno, la hacienda pública se está referido a lo que es la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas en todo el ámbito que ellos puedan desarrollar, ¿no? Y que sobre todo es el cuidado de las finanzas públicas. Y la política tributaria va de la mano porque está relacionada a establecer reglas claras con respecto a la recaudación general que puede realizar nuestra Superintendencia de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, la política quiere decir que no podemos ser flexibles. Uno de los aspectos que el Perú logró su grado de inversión fue porque tenía una política estricta, dura, y prácticamente fue, como decían los extranjeros, porque tienen un buen tesorero. ¿Quién es su buen tesorero? Tsunami. Entonces, eso fue uno de los motivos por los que obtuvimos. Doctora, pero la SUNAT solamente presiona y ahorra a los formales. Y los informales, bien, gracias. Y hoy en día ya se habla de que no estamos en 70% de informalidad, sino 75%, casi 80% dicen algunos. O sea que la SUNAT solamente trabaja y le mete chicote al 20% formal. Y el 80%, dentro de los cuales están los que tienen lentes de repuesto. ¿Ah? ¿Qué hacen con ellos? Entonces, eso, por ejemplo, es una tarea para ustedes. Ustedes que están estudiando gestión pública. ¿Cómo vamos a hacer para ampliar la formalidad? Si ampliamos la formalidad, ¿es mayor o menor recaudación para nuestro gobierno? Mayor. Mayor recaudación. Pero ¿se está ampliando la formalidad o más bien se está reduciendo? Se está reduciendo porque se está ampliando porque antes se hablaba de 70%, ahora se está hablando de 75% y algunos están hablando de 80%. O sea que el 30% que se pensaba que eran los formales ya no, se está reduciendo a 20%. O sea que hay como un 10% que estaba en la formalidad y ahorita ha salido a la informalidad. Entonces, una de las grandes metas de la gestión pública es justamente impulsar la formalidad. ¿Por qué? Porque eso va a traer mayor ingreso para el fisco. Si mi gobierno tiene mayores recursos, tiene mayores posibilidades de promover la inversión, de hacer obras, de dar mejores servicios a los ciudadanos. Entonces, ese tiene que ser uno de los ejes que ustedes tienen que promover en cualquier institución pública que ustedes vayan a elaborar. La formalidad. Pero no solamente exigir, digamos, de manera estricta, sino dar facilidad, ¿no? Como ya lo ha dicho ahorita el último premio Nobel de Economía que ha habido, ha recomendado que se den facilidades. Por ejemplo, en Japón, para el otorgamiento de licencias, te otorgan inmediato y te hacen el control posterior. Usted quiere poner acá una empresa, una tienda, una farmacia, un restaurante, ya, tenga su licencia, acá está, se le da su licencia, otorgado, vaya y aperture. En 3 meses le vamos a hacer el control posterior y aquí están todos los requisitos. Si no lo tiene, lo cerramos. ¿Por qué se demoran tanto las licencias? Entonces eso es lo que ustedes tienen que investigar. Que podría ser también, por ejemplo, un tema de materia de investigación para que lo puedan presentar como tesis para titulación, ¿no? ¿Cuáles son las facilidades o cómo promover la formalidad? ¿Cómo promovemos la formalidad desde la gestión pública? ¿Qué estrategias? ¿Qué aprendizajes podríamos incorporar de repente de otros países? Y lo podemos hacer en chiquito, solo para un municipio. Directo, porque de repente mi idea no la puedo extrapolar para todo Lima o para todo el Perú, pero para un municipio nada más. Sus licencias de ese municipio podrían hacerlo y sería un gran aporte.
Bueno, finalmente acá tenemos presupuesto por resultados y presupuesto participativo. ¿Ya? Bueno, estos son ya tipos de presupuesto. Una de las entrevistas que ustedes realizaron, el grupo creo incluso de acá de Huarcaya, de Perela, señaló su entrevistado que la distinción entre ejecución presupuestal y ejecución financiera. A ver, Perela, ¿cuál era la diferencia? ¿Ah? Pobrecito el señor entrevistado, ¿no? Él se mata hablando y se esfuerza para darle y sus estudiantes ni se acuerdan, ya habrá dicho eso. No sé, doctora. ¿Ah? ¿Cuál fue la de, a ver, ¿quiénes eran de tu grupo? ¿Ah? Y a ver, los del grupo, alguien defiéndase. ¿No se acuerdan? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre ejecución presupuestal y ejecución financiera? Pero sí se acuerdan que lo dijo el señor. Sí se acuerdan, pero no se acuerdan la diferencia. Porque estaban en otro mundo. Están ahí en su entrevista virtual, pero están chateando con su amiga y todo. Entonces no van a escuchar nada. Lo que digo es que la ejecución presupuestal está referida a la ejecución en sí del presupuesto programático, lo que se va viendo. Pero puede ser que eso ya se informó y está de repente en la ejecución presupuestal que ya se gastó, pero de repente realmente no se ha gastado en la práctica. Y que eso ya, esa ejecución financiera es un número más fino, porque de repente todavía no se han hecho los desembolsos, pero como ya está comprometido, ya figura en la ejecución. Y esa es la diferencia entre la ejecución presupuestal y la financiera. La financiera es más fina, más objetiva. Si el Tesoro Público todavía tiene en presupuesto, va a figurar en la ejecución financiera, no en la ejecución presupuestal. Porque en la ejecución presupuestal eso ya se informó que ya está comprometido, que ya no lo tengo ya. Y ahí se informa que ya se ejecutó. Sin embargo, todavía está dentro de los presupuestos de la entidad y todavía no se ha gastado completamente o no se ha agotado. Es un número más fino, ¿no? Bien, en cuanto al control público, transparencia y control social, aquí está lo que es el sistema de control, ¿ya? Y que este sistema nacional de control es muy importante, ¿no? Está a cargo de la Contraloría y es muy importante porque todo sistema público está sujeto a un control. Todos los organismos tienen una oficina de control y esa oficina de control también tiene vinculación con la Contraloría General de la República, ¿ya? De repente viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se relacionan las finanzas públicas con mi futura labor de abogado? También, pero principalmente, ¿cómo se relaciona? Porque acompaña la toma de decisiones. Si ustedes conocen qué son los intereses, qué cosa es un presupuesto, que para yo solicitar un presupuesto o un bien o un servicio que no ha sido presupuestado, tengo que seguir un procedimiento. Entonces, ustedes conocen estos aspectos procedimentales y como lo conocen, no lo van a ejecutar porque ustedes van a estar en el área legal, pero como lo conocen, van a acompañar a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Le van a preguntar, oiga, abogado, ¿este procedimiento es correcto? Ah, yo sí he visto. Me acuerdo que en mi clase habíamos estudiado que cuando hay una necesidad de un bien o servicio que no está presupuestado, a pesar que no esté presupuestado, se pueden hacer algunas acciones para adquirir ese bien. ¿Cuáles son algunas de esas acciones? Puede ser una modificación presupuestal, se puede revisar los saldos de balance, se puede verificar de repente si hay alguna donación, algún otro rubro del balance, de los saldos de balance que pueda haber como remanente.
y reasignar ese presupuesto. Pero tengo que seguir un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Ya ustedes saben, el área usuaria tiene que emitir un informe técnico indicando cuál es la necesidad. Y por cada municipio y por cada gobierno nacional y regional cambia el procedimiento. ¿Por qué, doctora? Porque cada uno tiene una directiva distinta. Entonces no va a ser igual lo de la Municipalidad de Jesús María, que la Municipalidad de Arte, que la Municipalidad de Santa Anita. No, no es igual. Son diferentes. Doctora, pero si tienen las mismas normas que son las normas de la Ley General de Presupuesto, la Ley 1440. Sí, claro, pero hay cuestiones de detalle muy específicas que ya se pierden y eso lo tiene que regular ya la misma entidad. Entonces, ustedes como abogados, cuando les llegue una consulta de esa naturaleza, inmediatamente agarran su ley de presupuesto, su ley 1440, ley de contrataciones con el Estado, y aparte se fijan las directivas de la entidad de presupuesto. Y con eso ya responden su consulta. ¿Ya? Entonces el abogado acompaña la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque conoce la norma, conoce los procedimientos que están en la norma. Y además va a acompañar esta toma de decisiones porque conoce las variables económicas. ¿Cuáles son las variables económicas? Las que hemos mencionado. Tipo de cambio, tasa de interés, precio de los bonos, precio de las acciones, la balanza de pagos. Conoce el presupuesto del gobierno, conoce esas variables económicas. Entonces ya no es un lenguaje ajeno para ustedes, ya lo conocen. Cuando hagan su maestría en gestión pública, ahí van a volver a llevar la inflación. Ahí me avisan, me dicen, doctora, acá me están enseñando a calcular así, ¿no? Pero van a volver a llevar la inflación. Doctora, pero ya no me está gustando mi especialidad. No, tienen que seguir. Van a entrar en la maestría en gestión pública, es bonita. Vayan, lleven su maestría y les van a volver a enseñar el tema de la inflación. Y espero que guarden su material para que lo puedan repasar. Y luego también, ahora que estamos en la era de la digitalización, algunos le dicen posglobalización, algunos le dicen transhumanismo, algunos le dicen la era de la ciberseguridad también. Es muy importante el estudio de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque sin presupuesto no existe ninguna entidad que pueda funcionar. Y la gestión adecuada de esas finanzas públicas va a hacer que cualquier entidad llegue de manera oportuna al ciudadano, al distrito, a la población, ¿no? Y todas las entidades tienen sus ejes prioritarios. Ustedes, por ejemplo, la mayoría ha hecho trabajos de municipalidades. Y las municipalidades han dado 3 ejes fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son? La seguridad, limpieza y parques y jardines. En eso se concentran. Si eso no, ellos no pueden dar una satisfacción al ciudadano, los mismos entrevistados han dicho, realmente nos van a calificar como una gestión precaria. Esos son los ejes. Y si eso no sabe responder la municipalidad, van a tener problemas. Entonces, por eso es que las finanzas públicas se relacionan con nuestra labor de abogado, ¿ya? Principalmente porque acompañamos la toma de decisiones, conocemos las variables económicas y la normativa relacionada con ello, ¿ya? Para finalizar, chicos, me había pedido una señorita que hagamos, no sé si lo tengo acá, lo que es la variación porcentual. Eso viene en el examen. Practiquen con sus calculadoras, ¿ya? Los ejercicios de variación porcentual. ¿Ya? Creo que no lo tengo acá, pero lo vamos a hacer así en Excel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que tenemos el PIN, ¿no? Y el PIA, ¿no? Eso para saber la variación. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer del presupuesto general. El PIN y vamos a poner el PIA.
chicos, si se acuerdan, ¿qué habíamos dicho para hacer la variación porcentual? Resta. ¿Qué teníamos que restar? Y aquí. Y aquí y aquí. Entonces, ¿no? Tienen que practicar en su calculadora, porque de repente vienen acá, lo quieren hacer y de repente su calculadora no funciona, se olvidan. En cambio, si practican, ya cuando vienen acá lo van a hacer al toque. No repasen nada más de leer, lo tienen que hacer. Ya lo tienen que hacer. Practíquenlo. Si no lo lean nada más y lo pasen, sino practíquenlo para que puedan llegar y hacerlo rápido. ¿Se restan o no? Entonces, tenemos que comparar un año base. ¿Cuál es el año base que comparamos? O el dato base. Es 251.000. ¿Por qué? Porque ese es el presupuesto institucional de apertura. Y luego tenemos el presupuesto institucional modificado, ¿no? Entonces, con esta apertura, y yo quiero saber cuál ha sido la variación porcentual entre lo que fue el presupuesto inicialmente de apertura versus lo que después se modificó, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a restar, ¿no? Entonces, en este caso, voy a restar, ¿no? Ya le puse shift igual, pongo acá el valor para restar, ¿no? Presiono acá también, cierro paréntesis y lo voy a dividir entre el año base que hemos dicho que es el inicial, ¿no? El PIA, presupuesto institucional de apertura. Ya lo puse el dato y ahí me tendría que salir cuánto es el porcentaje, pero me está arrojando un número absoluto, porque esa es, digamos, la configuración del Excel. Entonces le tengo que poner porcentaje acá, ¿no? Y ustedes en su calculadora lo multiplican por 100, ¿no? Le agrego 2 decimales y ya me salió el resultado. Viéndolo nada más en números absolutos, ¿cuál es la variación que se observa? De 251.000 versus 271.000. ¿Hay un incremento o una disminución? Incremento. Hay un incremento, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha variado el presupuesto versus el presupuesto institucional de apertura versus el presupuesto institucional modificado? 7.82%, ¿no? Entonces, así igualito ustedes también cuando hagan en sus análisis y comentarios tienen que colocar, ¿no? El presupuesto institucional de apertura para la categoría presupuestal tal fue de 251.000 soles, digamos, versus el presupuesto institucional modificado fue 271.000, lo que, realizado el cálculo de variación porcentual, resultó en un incremento de 7.82%. Eso es lo que yo quiero que me pongan ahí en sus análisis y comentarios, ¿ya? Entonces tienen que ustedes describirlo utilizando texto y además el resultado de lo que les ha salido, ¿ya? ¿No? Describir qué categoría presupuestal es. Ya lo que es la ejecución presupuestal es más fácil, ¿no? La ejecución presupuestal no, dice acá, representa la razón del devengado y entre el fin. Vamos a copiar acá el devengado. Vamos a copiar el devengado. Lo ponemos aquí. ¿No? Este sería el devengado. Y el devengado, ¿cómo es la fórmula para allá? A ver, ¿qué nos dice acá? Dice, la columna avance porcentual representa la razón del devengado entre el PIB. Devengado entre el PIB. ¿Ya? Entonces aquí hago el devengado, shift igual, el devengado, ya lo tengo acá el dato, entre el PIB, ¿no? ¿Por qué entre el PIB y no entre el PIA? A ver qué dice el joven que tiene bastantes esperanzas. ¿Por qué entre el PIB y no el PIA? ¿Ah? No sabe, pero sí sabe que quiere solamente sacarse 0,1 en su examen.
¿Por qué el PIN y no el PIA? Porque el PIB es la cifra real de lo que del presupuesto que tiene la entidad. Y el PIB es el inicial, es la base. Exacto, muy bien. ¿Usted quiere decir algo, señorita? No, usted diga lo que usted tiene que decir, no diga que es similar. ¿Por qué? ¿Ah? Justamente porque el día era la fase que se aprobó desde el comienzo. Claro, eso es del comienzo. ¿Y el PIN qué representa? La modificación posterior a cómo está terminando la un poco Exacto. más avanzada. Exacto. Esa es la cifra que sí se tiene que tomar en cuenta porque esa es la que se aprobó y la que se está gastando. La otra nada más es referencial y cómo empezó. Pero luego le incrementaron, o puede ser también que le disminuyan. ¿No? Han visto, hay varios que han salido negativos. No puede ser que le disminuyan y de repente ahí les va a salir negativo. Entonces ustedes no se tienen que asustar, simplemente lo describen como negativo. Y ya está. Entonces nos dice que el avance de ejecución presupuestal se obtiene con la razón del devengado entre el PIB. Entonces acá lo ponemos y ya nos sale un número absoluto, ¿no? Lo multiplicamos por 100 y nos tiene que salir ya el porcentaje, ¿no? Acá nos sale 75.1, ¿no? Vamos a ver, ¿está igual? Está igual que acá, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben cómo se obtiene eso. Ya no van a entrar a mirar la consulta amigable y decir, ay, ¿cómo se hará eso, no? ¿De dónde lo sacarán? ¿Cómo será? Ustedes mismos pueden verificar. Y pueden verificar de cualquier municipio, ir a detalle, verificar, ¿no? Ya ustedes mismos lo pueden hacer. Sobre esto que me habían dicho, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Recuerden entre ustedes, pásense la voz, traigan su calculadora para que hagan ese ejercicio. ¿Ya? Traigan su calculadora. Solo este cálculo va a venir, ¿no? No va a venir los cálculos anteriores. No, solamente en cálculo solamente viene esto. Ya intereses, eso ya no, porque ya están expertos. Ya no, ya. Viene solamente esto, pero hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre eso? Bien, entonces, no tengo mi Excel con el esquema, pero básicamente los cálculos son esos. Y yo lo que les voy a pedir es esos cálculos y que me hagan un análisis y comentarios. Entonces tienen que describir lo que ya obtuvieron. Nada más, de manera coherente, ¿no? Y fluida, ¿no? Nada más. Eso sería todo lo que se les va a pedir en el examen. Y luego, ya las preguntas, digamos, con relación a su trabajo final. Eso sí viene, la pregunta con relación a su trabajo final. ¿Ya? Así que repasen su trabajo final. O sea, estudiar nuestro propio... Claro, porque para las indicaciones del trabajo final ha sido que ustedes hagan una investigación y ha habido preguntas centrales en el pedido para la ejecución de ese trabajo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que repasar de las indicaciones del trabajo. Por ejemplo, lo que hemos dicho, cuál es el procedimiento de la entidad que ustedes han investigado para solicitar un bien o servicio no presupuestario. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué alternativas tiene la entidad? Entonces, eso sí o sí va a venir, porque es de su trabajo final. Y muchos no han expuesto. Así que eso viene. Repasen cuál es el procedimiento, qué alternativas se tienen.